Escuchen, llegó la chiva, llegó el San Pedro. La Chiva de Brian, un programa para la educación, cultura y turismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Chiva de Brian, un espacio educativo, cultural y turístico. Hoy nos encontramos acá en la ciudad de Neiva para hablar acerca de los sectores culturales que nutren la memoria histórica del Festival Folclórico y Sanpedrino del municipio de La Plata. Hoy nos acompaña la señora Aliet Ibatá, hija del reconocido Carlos Julio Ibatá, fundador, organizador de las fiestas sanpedrinas en el municipio de La Plata. Doña Aliet, muchas gracias por recibirnos en este espacio, gracias por compartir sus recuerdos, sus memorias acerca de la tradición del municipio de La Plata. Doña Aliet, vamos a entrar entonces en materia. Okay. Cuéntenos quién es Aliet Ibatá, cuéntenos un poco, contextualícenos y vamos a entrar también acerca de lo que es el Festival Folclórico del municipio de La Plata. Ok. Mi nombre, muchas gracias Brian, mi nombre es Aliet Ibatá Quesada, hija de Carlos Julio Ibatá, de los gestores de las fiestas en el pueblo, ideador de la banda de los borrachos. Soy casada, vivo en este momento en la ciudad de Neiva, fui docente por 22 años hasta que me pensioné por problemas de salud. Hemos seguido guerreando la vida hasta hoy en día. Vamos adelante entonces con los recuerdos. Ay, muchas gracias por esa contextualización. Doña Aliet, ¿quién fue don Carlos Ibatá? Cuéntenos un poco acerca de su papá. ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde era? ¿Con quién se casó? ¿Quién es su mamá? ¿Qué papel jugó en las fiestas del San Pedro? Ok. Bueno, mi papá, Carlos Julio Ibatá Quesada, Carlos Julio Ibatá Montes, él nació en el municipio de Aipe. Siendo pequeño, en la infancia, se trasladaron al Natagaima y estando en Natagaima, él comercializaba con productos de Girardot a Neiva. Estudiaba también a través de revistas internacionales, estudió obras civiles, maquinaria a vapor. Entonces él trabajaba uno en Girardot arreglando los barcos a vapor que llegaban hasta Girardot. Otro también comercializaba, entonces estando un día en Neiva, en un almacén de ferretería, se encontró con el padre monje, Fernando Monje, que era el párroco del pueblo. Entonces se pusieron a dialogar y pues él le preguntó que quién era, bueno, etcétera. Él le dijo que él era, fuera de comerciante, pues era versado en obras civiles y en máquinas a vapor. Entonces dijo que lo necesitaba con urgencia. Dijo, usted se va para La Plata, se va conmigo, yo lo ubico porque necesito terminar la construcción del templo parroquial. Entonces, bueno, así fue como se organizaron, se vino para el pueblo, montó su almacén La Granja, en toda la esquina diagonal a la galería, donde después funcionó el Colegio San Sebastián. Esa era una casa de don Primitivo Lozada, quien después la donó para el Colegio San Sebastián. Estando allí, entonces, pues él, sus orígenes y sus raíces fueron del Partido Liberal. Entonces, como tenía parlante, él todos los sábados, aprovechando el momento del mercado, transmitía a través del parlante los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, esto creó una discordia con los conservadores, que eran los que tenían el dominio en la población. Entonces empezaron las discusiones y las malversaciones entre unos y otros. Bueno, se llegó la época crítica de la violencia, entonces él tuvo una noche que salir huyendo. Gracias a un capitán de la policía que él le perdonó la vida, lo escondió mientras él se iba, porque esa noche, montados de a caballo con máscaras,
iban los conservadores de casa en casa de los liberales. Diablos. Entonces eso fue trágico, pero bueno, gracias a Dios, todo eso se subsanó. Entonces mi papá se va nuevamente para Neiva, se radica allá y trabaja en el almacén de don Secundino. Después, estando allá, nuevamente vuelve el padre Monge y le dice que por favor, que necesita la construcción del acueducto municipal. Entonces lo convence y se regresa nuevamente al pueblo. Y construyó el primer acueducto municipal, que queda ubicado ahí arribita de Barbillas, ahí entre Barbillas y Zapatero. Sí. Por ahí quedaba el acueducto viejo, en los territorios de los Ramírez. Y entonces ya viene la época ya del 50, como que empieza a mermar la violencia, y en mayo del 58, estando en el almacén, El Sol se llamaba en esa época, le llega un telegrama del maestro Cantalicio Rojas, él es compositor, había hecho la canción Ojo al Toro, entonces la lanzaba por una emisora de Ibagué, entonces que por favor él le compartía para que escuchara su nueva versión. Y claro que papá entró en un momento de melancolía, de tristeza, pues alejado de esa época bonita que vivió en el Tolima. Entonces en las tardes llegaban los amigos liberales a reunirse con él a partir de las 5 de la tarde. Allí les mostró el telegrama a don Misael Falla, al doctor Oviedo, Próspero Medina, y le dijo que él en Natagaima había vivido unas fiestas que se organizaban con muchas personalidades de allá, incluyendo el maestro Cantalicio, que fue quien le enseñó a él la organización de la fiesta. Entonces dijo, ¿por qué no empezamos aquí con lo mismo? Necesitamos que este pueblo esté en paz. Necesitamos ya que dejemos atrás, que quede toda la irregularidad, las enemistades, bueno, de los unos con los otros. Entonces sí, se acordó que se invitaban a hacer reunión con los conservadores, don Misael Falla, que tenía más acceso o más comunicación con los conservadores, igual don Próspero Medina, que era ganadero, entonces pues se le facilitaba. Sí, señor, se hizo la primera reunión en la casa de don Próspero Medina, se acordó elaborar instrumentos porque no, pues era una murga, nadie sabía de música, pero querían hacer unas coplas, unos rajaleñas, y que se iniciara la paz y la fiesta en el pueblo. Entonces, sí, señor, se empezaron él con el carpintero Salomón Salazar, y Félix Monge, el doctor Oviedo, el profesor Ramírez, iniciaron los rajaleños, la construcción de los rajaleños. Ya teniendo los instrumentos elaborados en calabazos que se traían de Natagaima, entonces se hizo el primer ensayo en la finca donde es hoy la vocacional, que era del señor Moisés Monge, suegro de Félix. Entonces, allí se hizo el primer ensayo, siempre como iba el señor Amaya, don Aniceto Amaya, él era el distribuidor de Bavaria y doble anís. Entonces don Próspero, como era el del dinero, él siempre llegaba con su cajita de licor, bueno, entonces ahí se tomaban sus tragos. Entonces cuando ya el papá lanza de que la vocería de que hay que colocarle un nombre a esa murga, entonces pues el señor Enrique Bonilla, haciendo correlación con la banda, dijo, pues pongámosle banda de los borrachos, porque esto es una gozadera. Yo desde el primer día que hice la primera reunión, esto es una gozadera. Entonces él fue quien la bautizó y así quedó hasta el día de hoy, cuando ya los
la directiva que está al frente de la banda de los borrachos, que es Miguel Fajardo, él se puso en la tarea de organizar con la Cámara de Comercio, con la Gobernación y colocar la banda de los borrachos como una corporación para poder presentar todos los proyectos, tanto a nivel ministerial, departamental, municipal, para recoger fondos y poder continuar sembrando la semilla de lo que son las fiestas, para que no se pierda la tradición y perduremos por N años sin fin. Qué hermosa historia, la verdad, nos está contextualizando ese eslabón perdido que muchas veces queríamos saber cómo se había organizado, de dónde era, aunque bien sabemos que esa es una festividad que viene europea desde la colonización, claro. Pero esa idea que es traída por su papá al municipio de La Plata desde Natagaima es el punto, la génesis que da el origen a esa organización de las fiestas como fiestas de San Pedro. Entonces es un papel muy importante que hay que rescatar y seguirlo delegando. Doña Aliet, tenemos la pregunta de dónde viene Anastasia y los muñecos que elaboraba la banda de los borrachos. Pericles, Carnaval, Pirangas. Cuéntenos algo acerca de la historia de estos muñecos que también han jugado un papel importante en la tradición. Bueno, Piranga era una muñeca mona, alta, porque pues Pericles no podía estar solo, tenía que tener una compañía, entonces le hicieron a Piranga. El nombre de Piranga lo trajeron del Brasil. Brasil. Sí, de allá se tomó ese nombre. Anastasia, que es la señora que recibe el licor, el nombre lo trajeron de la princesa Anastasia, que era rusa y que murió muy joven, entonces tomaron ese nombre. Pericles pues era un orador, abogado de la época brillante de Europa, y entonces era uno A en oratoria, por ende necesitaban ese nombre así, que tuviera peso, pues, ¿para qué? Para que él fuera quien le diera o hiciera la apertura de las fiestas a través del bando. Ese bando lo dio a conocer el señor Román. Que también es de apellido Román, que él era de la banda, pero él era de la costa. De la costa. De la costa, entonces él fue el que dijo lo del bando, o sea, eso es traído de allá de la costa, del festival de, no, ¿cómo se llama? El carnaval. El carnaval de Barranquilla. Exactamente. Claro, yo había escuchado el bando, pero allá, exactamente. Y no acá, y también como Pericles Carnaval. Habla de carnaval cuando nosotros venimos. El carnaval, tengo entendido que es algo que va antes de las festividades religiosas, ¿sí? Que son paganas. Como nosotros estamos hablando de festival a santos, entonces por eso como que hay algo ahí, que hay una mezcla de lo carnavalesco, lo religioso, con las festividades de nosotros. Entonces ahora ya empiezo a atar los cabos de por qué carnaval, por qué Pericles Carnaval, por qué el bando, claro, porque también hay influencia de la costa por ese señor Román, pero no sabemos el nombre. Y el nombre, pero yo lo busco acá, perdón un momentito. ¿Cómo decíamos? Entonces, todos los instrumentos se elaboraron por Carlos Ibatá y Salomón Salazar, que era el carpintero, con todos los calabazos que habían sido traídos de Natagaima, porque eran calabazos grandes, con formas, y inclusive por ejemplo el de mi papá, el instrumento que hizo mi papá, que era la puerca, aquí tengo la foto, él es un estilo de violín, y lo tocaba como si fuera un violín, pero era la puerca. Era la puerca. De hecho, eso es lo distintivo, ¿no? Lo característico de los instrumentos musicales que son propios, creativos, autóctonos del municipio de La Plata, por esa creatividad y esa forma que tienen los instrumentos musicales, cosa que no se da mucho a nivel departamental, ¿no? No. Somos somos auténticos, originales en nuestra esencia de los instrumentos. Pero bueno, entonces retomando el tema de el señor Román, Pedro Román, era de la costa quien trajo el bando, quien tuvo la idea de hacer el testamento de Pericles,
Y Pericles, que es de dónde, perdón, te dijimos que de dónde. Pericles, ay, es de Europa. Es de Europa. Sí. Erika, De Europa. Y ese testamento, de cierta forma, era contar al pueblo ¿qué? ¿Qué contaba ese? el testamento era jocoso. El objetivo era a través de coplas, porque era escrito así en coplas, ridiculizar o burlarse de las personas o de los acontecimientos que se dieron dentro de las fiestas. Entonces, por ejemplo, el borracho que se pasó de tragos, entonces ahí le decían que por favor, que para el año siguiente me tuviera cuidado con la injerencia del licor, y Claro. así sucesivamente. Listo. Eso era el testamento. Y el- Todo era Y el, molestando. y el tema de la máscara, ahorita nos contaba algo sobre la violencia, ¿no? Que tu papá Ujú. tuvo que salir del pueblo a raíz de que esas diferencias políticas estaban muy marcadas y que los conservadores utilizaban máscaras y que perseguían a los liberales. El tema de la máscara en el festival, ¿qué jugó? ¿Qué papel jugó dentro de las festividades? El tema teatral, el tema de la máscara teatral, ¿qué nos puede contar? No, el tema de la máscara, pues como fue el momento crítico, como ella el punto ya, lo que rayó con el límite de la convivencia, entonces eso hizo que, pues, que los liberales salieran huyendo, los que podían, los que no, los otros tuvieron que quedarse en el pueblo y afrontar pues los problemas que se les venían. Pero eso hizo que cuando regresó nuevamente papá y recibe el telegrama del maestro Cantalicio, entonces evoca ese momento que dice que eso no se puede volver a repetir, porque al fin y al cabo pues ya son personas que se necesitaban los unos de los otros, porque mi papá era el almacén donde era veterinaria, ferretería, licorera, bueno, El almacén de todo. todito. de todo. Era un éxito pequeño. Entonces, obvio, todos los conservadores venían a comprarle a mi papá. Claro. Y pues mi papá tenía que venderle a todos los conservadores, obvio. Yes. Entonces, esas diferencias se tenían que acabar. Entonces, se vio el momento de hacerlo. Entonces, claro, para el pueblo fue muy satisfactorio que el 28 de junio del 58 vieran cómo el señor Pedro Castañeda, el señor Jesús Castañeda, el señor Enrique Bonilla, el señor Carlos Ibatá, el señor Salomón Salazar, el señor Misael Falla, estuvieran todos unidos en un solo grupo, con instrumentos musicales que no se le vean de música, pero que ahí le sonaban, y que cantaban los rajaleñas porque los cantaban. Entonces, pues el único que sabía eso era el doctor Oviedo, que tocaba la guitarra o el tiple, porque él tocaba los dos instrumentos. Y el profesor Ramírez, que era el que tocaba la flauta. Él era el dueño de la flauta. Entonces, en ese momento, ellos eran los que prácticamente pues medio organizaban que más o menos los otros llevaran el ritmo y el tono que se los buscaba, dirigía. pues que nos dirigía, porque el director artístico, imagínense, era Misael Falla, que no tenía ni idea de música, pero él era muy elegante con su traje de director y su batuta, Y asumía su rol. y asumía su rol, sí señor. Los primeros desfiles, ¿cómo se organizaron? ¿Por dónde iban las calles principales? ¿Cómo era eso? Bueno, de cuenta. Y el tema de las alboradas. Y el tema de las alboradas, pues inició con porque la primera alborada fue ese día de apertura del 28 de junio de 1958 con la banda de los borrachos. Y entonces ya en la noche, que era la verbena, entonces ya estaba dirigida por la banda Santa Cecilia. ¿Por qué? Porque los borrachos sí se emborrachaban en la mañana
Ok. Se emborrachaban en la mañana y ya estaban durmiendo en la noche. Ah, Entonces, eso sí era acorde, era responsabilidad de la banda Santa Cecilia, además que era ya pagada por el municipio. claro. ¿Sí? Entonces, pues, Rufino Ramírez era el profesor. Él fue profesor y él gozó y vivió y organizó también las fiestas de San Pedro en el pueblo. Pero después, él a partir del 60, lo nombraron supervisor de educación, entonces se fue para el municipio de Garzón. Entonces, ¿qué hizo él? Se llevó las fiestas y las organizó en Garzón. Ah, claro. Por eso allá nace el Reinado de la Alegría. La alegría. Él es más, un investigador de la Universidad Surcolombiana, que es el profesor también de artes allá. Él le hizo una investigación al profesor Rufino y le sacó un texto. Entonces él me regaló a mí una parte del texto donde resalta la importancia de él, cómo él llevó allá a Pericles. Entonces, sí, hace énfasis en que gracias a él también llegaron las fiestas a Garzón en el año 60. Y ahí arrancan, pues. Entonces podemos decir que de ahí de La Plata también es un hijito la idea de Garzón, de las fiestas de San Pedro, de la alegría. De la alegría, sí señor. Ay, pues. Bueno, y lo de los desfiles en el pueblo. El segundo año de las fiestas, o sea, en el 59, entonces aparece, pues, como ya le había dicho, el sainete, que es ¿la qué? La obra de teatro, en esa época se llamaban sainetes. En el año 60, en el 59 aparece el primer sainete. Eso invitó al pueblo y lo gozaron al máximo y también se rieron muchísimo. Después, en el año 60, aparece la primera danza como tal organizada, era la danza del cordón. Que es como que antioqueña, cundiboyacense, o era relación de ahí del pueblo. También, porque esto era relación a cómo los indígenas, cuando morían los niños, le hacían esto. El pabellón. El pabellón. Entonces, de ahí nace esa danza del cordón, acá en nuestro territorio. Que era trenzar las cuerdas del pabellón. Exactamente. ¿Y la muñeca que está acá era piranga? Esa era piranga. Ay. Esa mona elegantísima. Ay, Dios. Sí. ¿Y esto fue aquí en el parque principal? En el parque principal, en el año 60. El García Rovira. En el García Rovira. Los años 60. Sí, señor. Y aquí están en una mesa que de trabajo. Eso fue cuando, para recoger fondos para las fiestas, se trajeron a los tolimenses. Entonces, aquí estaba mi papá. ¿Y quién es esa señorita que está al lado del papá? Esta es Estela, la hija de Carlos Ceballos. Estela Ceballos. Emeterio, Felipe, este es Félix Monge, el profesor. Juan Félix Monge. Juan Félix Monge, este es Alfonso Sandoval. ¿Y aquí qué estamos aquí haciendo? Y aquí esto fue también la presentación de la banda ya. Esto fue en la televisión, para el programa de Jorge Barón Televisión. Óigalo. ¿Y ese instrumento que es como un el chelo? Instrumento, esto es, este es el famoso violón, que lo tocó por primera vez, ya le digo, ¿quién fue? Con permiso, le tomo acá. Toma, todas las fotos de estas yo las traje, para que las... El gerente del Banco Bogotá, Héctor Ruiz, que fue el primero que tocó el violón. Cuando él ya en el año 60, perdón, en el año 59, él no lo tocó sino el primer año. En el año 59 ya se lo entregó a Paco Ramírez. El tema de las carrozas, otro papel importante, comunión social.
así la estoy llamando yo en el libro. Sí, señor. Las primeras carrozas, ¿cómo se elaboraban? Todas las primeras carrozas fueron hechas y diseñadas por los campesinos, porque se hizo el primer reinado a nivel rural. Entonces todas las veredas participaron. Mire, usted puede ver aquí en el carro todas, mira, las badúas, las chocitas, y aquí la señora, en este momento yo no alcanzo a ver Está qué es lo como que está haciendo haciendo. una actividad de pan o Sí, alineando algo. algo, ahí Y está. acá está el ¿qué? La hoguera, ¿qué? El fogón de leña, El horno. el horno. Ajá. Esto, digamos, habían carrozas cuando se inició el festival, cuando su No. papá lo empezó a organizar. No. Empieza como en los años 70 a En los implementarse la años, carroza, las carrozas empiezan a implementarse después del 60. después del 60. Después del 60. Sí, señor. ¿Con quién? ¿Alguien tuvo alguna idea que reconozca? Por ahí estuve. Es que eso ya fue el reinado. El primer reinado se hizo aquí en Neiva como en el 60. Entonces esa parte sí ya la copiaron los municipios de los reinados, porque ya empezaron a pedir reinas de los municipios. Porque Trujillo Polanco, ¿qué papel jugó en las fiestas? ¿Sabe algo? ¿Cuál? ¿Hernando? Este colegio que está en homenaje a Carlos Luis Julio Carlos. Trujillo Polanco. Ajá, sí. Carlos ¿Qué papel Julio, jugó él fue él? un abogado. Él con mi hermano Carlos y los hombres de esa época y las amigas de ellos iniciaron como con el primer reinado. Eso fue como el aporte que ellos hicieron, pues con sofanol, porque aquí no había quien interpretara el sanjuanero. Entonces el maestro sofanol fue el primer parejo. Ya entiendo. Sí. El tema de los caballos, mira. Este es la vaca loca. No, este es el caballito. También se utilizaba la vaca loca y. Sí, también, claro. ¿Qué papel jugaban ellos o qué? Pues la vaca loca era la que la prendían candela. La vaca loca Sí, llevaba también, candela por también lo dentro. hacía. Sí, era como una vaquita, pero pues similar, ¿no? Sí. Pero lo llevaba una persona, pero eso botaba candela. Y entonces eso así, a la gente que estaba parada en los andenes, la asustaba, porque se iba así a toda. Entonces uno no hacía sino correr. Pero con fin de que nadie salía quemado. ¿No? Y ese caballo Este caballo es un caballo de trapo, exactamente, muy bien elaborado, ya hecho por los personajes. Ya el pueblo se integró como tal, todo el mundo empezó a sacar esa creatividad, esas ganas de participar. Entonces empezaron a crear disfraces, porque allí en el pueblo siempre se usó la palabra disfraz. Allá nunca se usó, exactamente, no. Allá no se usó la palabra que usan aquí en Neiva, que son los matachines. No. Allá siempre fue disfraces. Entonces, esto, mire, los caballitos. ¿Y esta foto quiénes son? Esta foto, la banda de los borrachos en sus primeras interpretaciones. Mira la tuba de esa época. Sí. Mira esta otra tuba de esa época. Súper diferente. Claro. Nada que ver con la que esta fue la primera tuba. Ya esta es diseñada. Oye, esta fue la que hizo papá. Entiendo. Y esta fue la que ya hizo Salomón. La fue mejorando. No, pues claro. Fue perfecto. Pues como él era el carpintero, él sabía cómo hacerla. ¿Y esos muñecos? Este muñeco era Don Pericles, Doña Piranga. Sí, era. Esta es Piranga, sí, y este no me acuerdo. A ver si lo. Anastasia, el Taitapuro. Este era el Taitapuro. ¿Y el Taitapuro qué papel jugaba ahí en las fiestas? No, este sí era Pericles. El Taitapuro era muy elegante y entraba en ¿qué? De a caballo, con corbatín y toda la cosa.
filmando. Entonces, mi hermano. Ah, Entonces, este señor era don Pericles, que era el que hacía la lectura del bando. El taita puro y esta señorita Piranga. Pirán. El taita puro iba de a caballo, muy elegante, con sombrero tal y corbatín. Eso lo hizo don Pachito Ramírez, Que también era un muñeco que también es un muñeco, pero eso sí fue el diseño de don Pachito. de don Pachito. No sabemos el nombre completo. Francisco, ¿qué será? Francisco, espere un momentico, si está elaborado por el señor Pachito Hernández. Francisco Hernández. Francisco. Es un mito de los indios pijaos asentados en los departamentos Tolima, Huila y Quindío. Lo presentaba como un gran señor fumando tabaco, de sus ojos salía una luz que iluminaba su cara. Era compañero de Piranga también. Y Y esa todos era la estos Anastasia. muñecos iban allí alrededor de De las la banda fiestas. de los borrachos. Ah, Ellos salían con la banda. para todas las desfiles, para todas las Todos los fiestas. desfiles, todas las actividades. ¿Y qué pasó? Porque ahorita el grupo actual que está heredando esa tradición, muy pocas veces se quedaron solo con Anastasia. ¿Y qué pasó con los demás muñecos? Porque, pues es que eso lo hacía, pues eso requiere dinero. Ah, ok. Entonces, pues mi papá era el que aportaba el dinero en esa época para hacer los muñecos. Sí, él era de bolsillo abierto porque era para fiesta. Entonces, con Evita, la profesora Evita Rosso. ella llegaba a la casa y le decía, vea Carlos, tengo tal disfraz, he diseñado tal disfraz. Quien me lo va a lucir es Tobito, Ajá. ¿sí? Tobito Salazar. Y entonces, es esto y esto, ya le mostraba el diseño, decía, está perfecto, vamos a ver qué necesita, y entonces me vaya al almacén de al frente, que era la señora Delia de Ortiz, y ahí sacaban las telas y todo lo que se necesitara para el muñeco. Ajá. Entonces, doña Evita jugó un papel también importante como Supremamente importante como folclorista. en el tema obvio. del teatro, en el tema de las coplas, el tema de que las danzas, De las danzas, en el tema de las carrozas. también ayudó a Ella elaborar. con la reina del barrio San Sebastián, ella fue la líder con la reina de San Sebastián. ¿De qué colegio era ella? ¿En qué colegio enseñaba? Ella trabajaba en la escuela San José, San José. con las monjas. Ella siempre trabajó con las monjas porque ella era una niña de las monjas. Ah, el tema de la danza, de hecho tengo entendido que la banda de los borrachos la lideraba usted también bailando al son de los tambores y los instrumentos de la banda. Sí. Cuéntenos cómo era el tema de la danza. ¿Había grupos anteriormente o ustedes fueron No, los primeros? la primero fueron ellos, que fueron mis hermanas y mis hermanas. Ellas fueron en el 60. Nosotros vinimos a sacar esa danza en el 74. 34. En el 74 la vinimos a hacer. Nosotros no estudiamos ahí en La Plata, sino que estudiamos en Bogotá, pero llegamos y teníamos las amigas ahí en el pueblo, entonces nos reuníamos y con los amigos organizamos la danza. Y los ensayos eran en la casa de doña Guadalupe de Perdomo, porque era ya un secadero de café. Ajá. Entonces el espacio era amplísimo y ahí hacíamos los ensayos. ¿Sí? Entonces ese año sacamos la danza, también con la danza, fue la misma danza del cordón. El cordón. Lo que pasa es que ya los vestidos no fueron tan bonitos y tan elegantes como los de la primera época, porque mi papá encargó los sombreros eran extranjeros, de las bailarinas. Yo me acuerdo que mis hermanos tenían unos gorritos, eran en una fibra que muy parecida a la paja, y con la que hacen los sombreros acá, pero era sintética. Ah, Era ¿y de qué lado los sintético. trajo? ¿De qué parte del mundo? Esos debían de venir por allá del Japón o de la China, porque el diseño era como un platico de sopa, del que venía antiguamente, que venía aquí el tazoncito encima y Sí. el plato acá. Exactamente, así era. Y venía con unas flores espectaculares, muy bonitas. Entonces, digamos, el tema del sombrero típico en ese momento no se utilizó. No, para esa danza no. El sombrero típico lo utilizaron para la banda de los borrachos. Ah, Ellos sí, que lo elaboraba ¿Qué? doña Candelaria. los elaboró doña Candelaria. Y el tema del vestuario, ¿con qué bailaban? Nosotros Sí. bailamos compramos las telas ahí en la casa, en el almacén de doña Delia. Eran unas falditas, 3 eran rojas y 3 eran azules. El fondo blanco, pero con florecitas rojas y así bien tupida, y las florecitas azules, blusa blanca bambuquera, y los hombres traje todo blanco.
Todo blanco. Ujú. Ah, pero anteriormente no habían grupos de danzas más que ustedes. No, así como, no, Formalizados. no formalizado, no. había. La gente bailaba al son La de la gente música, bailaba. pero no había Sí, la no, concepción de grupos de danza. no. Ya en el 82 organizamos ya la primera danza de la banda de los borrachos como tal, con Amira Molina y Milton René Lozada. Ujú. Nosotros trabajamos en la concentración. Entonces, claro, obvio, todos los integrantes del grupo de danzas eran de la concentración. Claro. Ese no lo tengo ahí, ese lo tengo aquí en foto. Ah, Y a partir de ahí, entonces, cuando ya crean aquí en la Universidad Surcolombiana la licenciatura en artes, entonces cuando ya la gente empieza a estudiar y ya va al pueblo a hacer sus investigaciones para grado, y entonces ellos empiezan a montar las diferentes escuelas. ya. Y es hoy como tenemos varias escuelas en el pueblo, tanto de nivel de orquesta, de banda, como a nivel de danzas. Sí, señora. No sé el teatro si se habrá intensificado o no. No, estamos ahí un poco mal en ese tema. Hay un letargo en eso. Sí, sí, estamos ahí. El tema de los Este fue reinados. el reinado del 79. Cuéntenos, dicen que fue un reinado exitoso, que todo el mundo se acuerda. Espectacular. ¿Qué pasó Hubo ahí? como 32 candidatas, Diablo. porque eran todas las de las veredas más de los barrios. Mira, aquí está. Esta niña era del barrio, el que queda llegando al hospital, San Antonio. San Antonio, San creo Antonio. que es la hija de Dolly de Ramírez, era ella Dolly Cabrera ay, se me escapa el nombre. Esta niña, ella trabaja ahora aquí, es profesora de danza en el Colegio María Auxiliadora. Ah, ok. Ella. Esta es Gloria Medina, que fue reina departamental. Ella se fue para Estados Unidos, no sé qué será de la vida de ella. Esta es Sonia, que fue la reina del país. Esta niña ella era hermana, Sonia. Ay, el hermano de ella fue director de Incoder, aquí en el Huila. El hermano de ella. Ella no sé qué sería de la vida de ella. ¿Y dónde se celebraban los reinados? Se hacía la tarima en el parque de García Rovira. Ahí frente a donde hay una panadería hoy en día y un almacén Tole. Ahí al frente era la droguería y era la discoteca del señor Henry Ocampo y estaba el almacén de Pedro Peña. Ahí había la tarima y allá no había ningún problema por ellos. Entonces ahí se montaba la tarima y ahí se hacía toda la fiesta. Estos éramos los de la Junta. Esta Ligia Ramírez, Aliedi Batá. Este Efraín Molina, que estaba ahí no pertenecía a la Junta, pero había llegado porque él trabajaba aquí en Neiva. Este era un juez de la República. Este no sé qué nos alcanza a mirar. ¿Y qué se bailaba? El Esto San era Juanero, el San Juanero. de Anselmo El Gran San Plaza. Juan era el mismo de acá de Neiva. ¿La coreografía todavía no era la de Inés o se La bailaba? misma, la de Inés, claro. ¿Y las primeras cuáles se bailaban? ¿Con La cuáles primer coreografía fue la que se usaba en Ah, las sí, veredas, Sarami. en los campos. que era muy sencilla? Era muy sencilla, De obvio. hecho, dicen que Y era eran la de- varias personas, no era una sola pareja. Eran parejas, eran como 6 parejas, 6 a 10 parejas. ¿Y el tema de reinado en qué año aparece? El tema del reinado aparece ya después del 60, yo creo que el reinado aparece como en el 62, porque en el 64 fue Daisy Vargas al reinado de la alegría en Garzón, que ella la reina, ella sale como reina de Garzón de la alegría y el parejo fue Sofanol. ¿Sí? Pero en el 64, que el primer reinado de la alegría o la primera vez que enviaron de La Plata a la No, alegría. era el primer reinado de la alegría, Y que nos le traímos la corona. que nos trajimos la Ay, corona. María. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, después, como el 62, 64, es que empieza el tema de los reinados en La Plata con el sanjuanero huilense. Exactamente. Ah, ya, pero no era el sanjuanero tal cual como hoy en día lo bailan los reinados acá en Neiva. O era el mismo. El mismo.
exactamente el mismo. Mm. Es más, en el 79 se trajeron bailarines de Neiva, de acá de Neiva se llevaron la plata, se contrataron para las diferentes reinas. Y es que los barrios eran exigentes para... ellos, todo el mundo se empoderó de su papel y a trabajar lo más que se pudiera. Y eso eran todos los días, cada 8 días había fiestas, bingo, bazares, todo el mundo consiguiendo dinero para su reina. Más nosotros, la Junta también teníamos, que con la antelación, habíamos hecho muchas fiestas grandes para conseguir dinero, porque esto implicaba bastante gasto. Pues doña Aliet, hemos llegado entonces a la parte final porque no sé si nos escapa algo más, pero creo que ya hemos tenido lo sustancial que necesitábamos para contextualizar las fiestas. Sí. No sé si de pronto nos quiera dejar un mensaje a las futuras generaciones. Uno, antes de que se me olvide, señora, el señor Luis Alfredo Gómez fue quien se inventó el nombre para la Plata Paraíso Folclórico del Huila. ¿en qué año? En el año 1979, porque estaba en la Junta con nosotros. Excelente. ¿Y de dónde habrá salido eso? Porque es un Yo no sé, paraíso. él lo sacó. Viendo yo que semejante cantidad de reinas tan bonitas, y él como era un mujeriego entre yo creo que fue por eso. Vio el paraíso en ella. Vio el paraíso en ella. el pueblo. Y quedamos así, pero muy bonito, muy bonito lema. Muy bonito. Muy bonito, y creo que nos hemos apropiado, eso es nuestro sello, gracias a ese señor que tuvo esa grandiosa idea, Sí. que nos dejó ese legado de la Plata Paraíso. Bueno, Así. un último mensaje para las Bueno, futuras ahora generaciones. sí, el mensaje. Para las nuevas generaciones, que no olvidemos nunca de dónde venimos, porque uno no sabe si tarde o temprano le toca que regresar al lugar de donde salió. 2, que ese lugar de donde salió traía una génesis de fiestas, de religión, de amistad, de amor, de música, en fin, era una sociedad que gozó, disfrutó, vivió en armonía. Entonces, que eso se continúe dando a través de todas las generaciones, donde reine el amor, que es el dueño de todo. Todo lo que se haga con amor sale perfecto. Muchas gracias, doña Liz, muchas gracias por compartirnos sus memorias. Larga vida al Festival de San Pedro en el municipio de La Plata, al Paraíso Folclórico. Y hemos llegado a la parte final de La Chiva de Bryan, este espacio educativo, cultural y turístico apoyado por la Gobernación del Huila, por la Secretaría Departamental de Cultura, la Corporación Artística y Cultural de Halcones de Colombia. Hasta una próxima. Felicitaciones a Bryan por esta idea creativa y tan necesaria para conservar. Esta es la gente que nos va a perdurar las fiestas y todas nuestras tradiciones por los siglos de los siglos, porque sé que el día de mañana los hijos o los nietos o los hermanos o los sobrinos de Bryan continuarán con su famosa chiva, que nunca se podrá olvidar porque fue el medio de transporte que nos llevó a todas partes. Sí, señora, nos sigue llevando. Ajá. Que esté bien, hasta luego, chao.